Esta es la enseñanza número 24 de esta serie, que es la conclusión, y se titula En Cristo, por Cristo y para Cristo, como era nuestro lema, ¿no? En Cristo, por Cristo y para Cristo. Desde el 14 de enero, el segundo domingo de este año, comenzamos el estudio de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Una epístola que es doctrinalmente muy hermosa, ¿no les parece a ustedes? Toda la primera parte era un compendio de doctrina maravilloso, ¿no? Que nos enriqueció como iglesia, que nos permitió entender la manera en que Cristo actúa en nosotros, ¿no? Pero también es muy rica en práctica, porque el apóstol Pablo dedica media carta a la doctrina, pero también media a la práctica, ¿no? Y esa media nos habla muy claramente de cuáles son nuestras responsabilidades. Y el día de hoy yo quiero concluir este estudio de esta carta, este estudio expositivo, extractando el mensaje central de toda la carta. Y para ello he escogido un versículo de toda la carta, obviamente que ya lo estudiamos, pero quiero tomarlo porque él resume la esencia de lo que es toda la epístola. Ese versículo resume toda la esencia de lo que es la epístola. Así que vamos a tener ese versículo como guía en esta predicación final de conclusión. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice ese texto. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primeramente quiero que recordemos un poco lo que era el contexto, ¿no? La problemática de la iglesia a la que escribe el apóstol Pablo. Nosotros ya comenzamos esto hace 24 domingos y pues obviamente se nos ha de pronto olvidado un poco lo que era la situación de Éfeso, y quiero retomar un poco esto para entender todo el mensaje de la carta. Éfeso, recuerden que era la capital de la provincia de Asia, una provincia romana de mucha importancia en ese tiempo, una provincia que tenía que ver mucho con el comercio del Imperio Romano. Y si ustedes recuerdan, Efesios, la ciudad de Éfeso quedaba situada en un lugar muy importante donde el comercio era muy habitual, ¿no? No solo el comercio, sino los viajes, ¿no? Recordemos que entre más pública sea una ciudad, entre más comercial sea, pues muchas personas van a venir a la ciudad de diferentes culturas, ¿no? Ustedes miran en este momento, en este tiempo, las ciudades del mundo más comerciales, pues están llenas de mucha cultura, ¿no? De diversidad de gente, de diversidad de personas que traen sus culturas, sus costumbres, y Éfeso era eso, ¿no? Y se convirtió en un lugar importante también de idolatría, de hechicería, de inmoralidad, porque allí se encontraba precisamente el templo de la diosa Diana, ¿recuerdan? Entonces ese era un lugar importante para todas estas cosas, para la hechicería, la inmoralidad, la idolatría, el comercio. Por su ubicación estratégica a la orilla del mar Egeo, pues Éfeso llegó a ser conocida como un centro de comercio en el Imperio Romano, ¿no? Había una cantidad de lugares espectaculares en ese tiempo, edificaciones maravillosas, obviamente, porque recuerden que el comercio trae avance también en cuanto a la infraestructura. Eso siempre ha sido así. Todavía hoy en día se puede ver en las ruinas de Éfeso algunos de los lugares grandes y predominantes de aquellos tiempos, obviamente, ruinas, ¿no? No el edificio en pleno, sino las ruinas de lo que quedó de todo esto. Pero esas ruinas cuentan de la gloria de esta ciudad. Era una ciudad próspera, era una ciudad llena de cultura, un centro político, educativo. Imagínense, era una ciudad importantísima en ese tiempo, ¿no? Así que para el mundo, Éfeso era una ciudad famosa, próspera, libre, educada.
Pero en realidad, a la vista de lo que Dios dice, de lo que dice su palabra, de lo que la Biblia enseña, esta era una ciudad miserable, ¿no creen ustedes? Porque a pesar de todo ese comercio, estaba llena de idolatría, ¿no? Era una ciudad miserable, una ciudad cautiva por el pecado, no era libre como ellos pensaban. Una ciudad llena de inmoralidad, de materialismo, de idolatría, una ciudad ignorante de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, del diseño de Dios. Esa es la realidad. Entonces miren las dos versiones, ¿no? La versión del mundo, Éfeso era admirable, ¿no? Pero delante de Dios era una miseria de ciudad que estaba llena de idolatría, de pecado. Ahora, ¿algún parecido con las sociedades modernas? Claro que sí, ¿cierto? Hoy en día también podemos decir que para el mundo hay muchas ciudades que son hermosas, maravillosas, llenas de comercio, educación, edificios maravillosos, majestuosos. A veces aún la iglesia se deja impresionar de estos edificios, de toda esta gloria, y uno termina diciendo, wow, chévere vivir allá, ¿cierto? Pero si la miramos con los lentes de Dios, pues vemos que muchas de esas ciudades son ciudades llenas de pecado, de inmoralidad, ¿cierto? Llenas de idolatría, llenas de hechicería, llenas de prácticas terribles, ¿cierto? Que se han entregado al pecado, que han legalizado muchas cosas que son contrarias a la fe. Y esa es la realidad, eso es lo que la Biblia dice, esa es la verdadera radiografía de una ciudad. Miren lo interesante, ¿no? Lo otro es apariencias, pero la radiografía de esa ciudad la entrega Dios en la Escritura. Para Dios, Éfeso estaba en crisis, estaba mal, estaba llena de pecado. Y en medio de esa ciudad entregada al pecado, miren que Dios no le hace el feo a esa ciudad. No dice, fuchi, ¿cierto? Qué ciudad tan terrible. No, sino que todo lo contrario, el Dios Todopoderoso había enviado allí, a ese lugar, personas a través de las cuales levantó una iglesia, la luz en las tinieblas resplandeció, donde abundaba el pecado, ¿qué dice la Biblia? Se abundará la gracia, y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor no desechó esta ciudad, sino que Él fue allá y la visitó para transformarla. Miren lo interesante, ¿no? Porque a veces el creyente se deja deslumbrar por los edificios, por la cultura, por todas estas cosas, pero no se da cuenta de la realidad de esta ciudad, y en vez de querer ir a ese lugar por conocer todas esas grandes cosas y todo esto, Dios envió personas allá no para que conocieran una maravillosa ciudad, sino ¿para qué? Para que predicaran el Evangelio y ayudaran a esa gente que estaba mal. Miren cómo a veces nuestra visión de lo que es el mundo se ha dejado permear por las ideologías de este mundo, y hemos dejado de ver las ciudades, los lugares, las personas como deberíamos verlas, ¿cierto? A veces admiramos a una persona porque está en un buen puesto en una empresa, porque tiene un buen salario, y se nos olvida que esa persona tan admirable por la cantidad de dinero que gana, está sin Cristo, que nosotros sí tenemos a Cristo, que el que está en la miseria es Él, y que el que le puede ayudar somos nosotros. Tenemos que pensar de esa manera, porque si no terminamos pensando como el mundo. Entonces, esa era la realidad. Dios había enviado unas personas a través de las cuales la iglesia allí floreció. Ahora, yo me pregunto, ahí hay una iglesia en Éfeso. ¿Será que esa iglesia, será que esa congregación se dejó afectar por el mundo que la rodeaba, por la cultura que la rodeaba, o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, la realidad es que sí, y eso nos lo muestra el apóstol Pablo en la carta. ¿Será que toda esa filosofía vana que ellos manejaban había afectado la manera de pensar de los creyentes en Éfeso? Claro que sí, claro que sí. Y si nosotros nos preguntamos hoy en día a nosotros, ¿será que a nosotros, no hablemos de los carismáticos o esto, no, hablemos de nosotros, ¿será que a nosotros la cultura del mundo nos afecta o no nos afecta? ¿Será que también afectará nuestras prioridades, cierto? ¿Nos pondrá la prioridad del mundo? Claro que sí. Muchas veces eso llega a ser así. Muchas veces es el mundo y no la Escritura lo que determina para el creyente qué es importante y qué no es importante. Y eso quiere decir que nos hemos dejado afectar. Ahora, esta carta es muy, muy oportuna para la iglesia actual, ya que, al igual que los efesios,
Los creyentes del día de hoy vivimos en sociedades que aparentan ser prósperas, libres, maravillosas, espectaculares, tecnológicas, todo lo que sea, pero que en realidad son ciudades llenas de pecado, inmoralidad, contrarias a la voluntad de Dios, que atesoran ira para el día de la ira, y esa es la realidad. Y qué bueno que hoy el Señor, en este tiempo que hemos estado estudiando esta carta, nos ha estado hablando con esta realidad. Nosotros nos dejamos afectar por el mundo, pero Dios, a través de esta carta, nos recuerda cómo son las cosas. Tenemos que decir que la iglesia moderna también se ha dejado permear por la cultura de este mundo, por las sociedades paganas, y necesita doctrina, esa doctrina que Pablo iba a transmitir en esta carta. Miren que lo que hace Pablo ante esa realidad es transmitir doctrina. Mis hermanos, esa doctrina de la carta que renueva nuestra mente. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos? Dice que no nos dejemos moldear por el mundo, ¿cierto? Que no nos dejemos moldear por el mundo. Entonces, ¿cuál era la solución? Dice, renueven su mente. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando ve esta iglesia así? Pues él les enseña doctrina, renueva su mente a través de la palabra. Y en este versículo que acabamos de leer, con el que vamos a estar llevando nuestra conclusión, encontramos 3 elementos esenciales que componen toda la carta de Éfeso. Y es de esos 3 elementos que vamos hoy a hablar, si el Señor nos lo permite. Entonces, lo primero que encontramos aquí en este versículo y en toda la carta de Éfeso es una buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia? Que estamos en Cristo, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo. La buena noticia de Pablo en la carta a los Efesios es que estamos en Cristo. El apóstol dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque somos hechura suya, creados ¿qué? En Cristo Jesús. Pablo viene a explicar en los versículos anteriores que la salvación es una obra de la gracia de Dios, que no es el resultado de nuestras obras. ¿Recuerdan? Pablo explica en Romanos capítulo 2 que no es por nuestras obras, que es una gracia de Dios. Y el versículo 10, él complementa esa afirmación, su argumentación, con una frase que hace parte de las buenas noticias que Dios tiene para nosotros los creyentes, del glorioso evangelio. Una buena nueva que afecta toda nuestra existencia, lo que somos, lo que hacemos, nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir la vida, nuestras emociones, absolutamente todo. ¿Cuál es esa buena nueva? Dice él que estamos en Cristo, que los creyentes estamos en Cristo. Y en este versículo 10, al igual que en toda la primera epístola, la primera parte de la epístola, el apóstol Pablo no solamente nos recuerda esa buena noticia, sino que nos habla de las implicaciones y privilegios de los que gozamos los creyentes por estar en Cristo, ¿cierto? Pablo dice, ustedes están en Cristo y tienen unos privilegios, ¿cierto? Y este versículo nos habla de uno de esos privilegios. ¿Qué privilegio encontramos en ese versículo, iglesia? ¿Qué privilegio? De todos los que tenemos en Cristo. Dice, porque somos hechura suya, ¿qué? Creados en Cristo Jesús. Amén. Que hemos sido creados en Cristo Jesús. Es decir, el privilegio que nos habla ahí es de la regeneración, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no está hablando precisamente de la creación del universo, ¿cierto? No está hablando de eso. No está hablando tampoco de la manera en que Dios nos formó en el vientre de nuestras madres, porque esa es una realidad. Pero el apóstol está hablando de algo más que eso. Él está hablando de la regeneración, de la nueva creación. Por eso Pablo dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. Está hablando del nuevo nacimiento del creyente en Cristo, de la obra del Espíritu Santo, de esa obra de regeneración, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, lo que Nicodemo, el Señor Jesús le enseñó que era el nuevo nacimiento. Entonces la regeneración es una obra de la gracia de Dios por la cual da vida al hombre que estaba muerto. Esa es la regeneración. Muerto en sus delitos y pecados, Dios le da vida. Él quita ese corazón de piedra, ese corazón pecaminoso, corrupto, y le da un corazón de carne, uno que siente,
dolor por el pecado. La regeneración es una transformación radical que hace Dios en el hombre, que lo transforma en una nueva criatura cuya meta ya no es la vida de pecado, ¿cierto? Porque esa es la meta del mundo. El mundo dice, traduciéndolo a lo que dice la Biblia, dice, aprovechemos para pecar lo que más podamos porque vida no hay sino una, ¿cierto? Entonces forniquemos, adulteremos, hagamos todo lo que se le ocurra, ¿cierto? Dicen, no se quede con las ganas de nada, hágale, porque vida no hay sino una, dicen ellos. Pero la vida ya no, nos dice que esa ya no es nuestra meta. Si estamos en Cristo, nosotros ya no vivimos para el pecado, ¿cierto? Dios ha hecho una transformación y entonces ya la vida del creyente es para la gloria de Dios. Este versículo nos habla exclusivamente de ese privilegio, de la regeneración, de la cual el apóstol nos habló en la carta. Pero ese es apenas uno de los muchos privilegios que tiene el creyente por estar en Cristo y que el apóstol enseña en la carta a los Efesios. En toda la primera parte, ¿ustedes recuerdan que vimos varios privilegios? ¿Cuántos privilegios vimos? 9. Del capítulo 1 al 3, el apóstol Pablo enseña que en Cristo el creyente ha sido bendecido primeramente con toda bendición espiritual. ¿Sí recuerdan? ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Recuerdan? Eso nos enseñó el Señor. Lo primero que nos dice es que nosotros somos bendecidos. Miren que no dice que nosotros seremos, sino que nosotros ya somos bendecidos. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Pero también dice que disfrutamos del hecho de haber sido elegidos incondicionalmente. ¿Desde cuándo? ¿Recuerdan? Desde antes de fundar el mundo, Dios nos creó. ¿Qué vio Dios en usted para escogerlo? Nada. Fue una elección incondicional. Dios nos eligió porque quiso, ¿cierto? Pero también nos enseñó que disfrutamos también de haber sido redimidos a un altísimo costo. ¿Cuál fue el costo? La sangre preciosa de Cristo, ¿recuerdan? El precio mayor que se ha pagado en esta tierra por cualquier cosa es el precio que el Señor pagó por nosotros, por nuestra redención, la sangre de su propio Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido redimidos a un costo altísimo. El apóstol Pablo también nos recordó que tenemos una herencia que es segura y gloriosa. Una herencia que es segura y gloriosa. Nosotros no necesitamos una herencia del mundo, necesitamos la herencia de Cristo. Nosotros no vivimos por las cosas de este mundo, vivimos por la eternidad, para la eternidad. La visión que le transmitimos a nuestros hijos no es una simplemente terrenal, simplemente de cosas de este mundo, sino de lo eterno, de lo celestial, de lo maravilloso, de lo glorioso, de lo que nos espera. La Biblia dice que esa herencia es eterna, segura. Pedro dijo que era incontaminada, incorruptible, ¿recuerdan? Así que tenemos una herencia, ese es otro de los privilegios. También nos enseñó que hemos sido sabiamente dotados por Dios conforme a su providencia. Cada uno de nosotros fue dotado por Dios. Dios a usted le dio algo. Miren lo interesante, porque nosotros siempre pensamos que nos falta algo, ¿no creen? Siempre pensamos, nos comparamos. Por ejemplo, estamos en la iglesia y decimos, ay, mire, tan chévere, la hermana fulana canta tan bonito, ¿cierto? Y yo, mire, esta voz, ¿cierto? Y nos menospreciamos porque no entendemos lo que el apóstol Pablo dice. Él dice que fuimos sabiamente dotados ¿por quién? Por Dios. A cada uno Dios le dio algo, ¿cierto? Para su gloria. Y en vez de estar envidiando o codiciando lo que los demás tienen, deberíamos mirar lo que Dios nos ha dado y aprovecharlo. Porque es lo que Dios nos ha dado. ¿Ustedes recuerdan la viuda que estaba muriendo de hambre? El profeta fue a la casa y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Cierto? Él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Es que a veces nosotros tenemos, pero no. Decimos, no tenemos nada. No, sí, el Señor dice, ¿qué tienes en tu casa? La viuda tenía aceite. Y Dios hizo un milagro, obviamente. Y con ese milagro sustentó a la viuda. Dice, hermano, muchas veces estamos perdiendo el tiempo porque en vez de aprovechar lo que Dios nos dio, estamos mirando para otro lado diciendo, tan bonito lo que le dio a aquel sí tiene esto, aquel tiene aquello, y a mí no me dieron fue nada, ¿cierto? Pero el Señor dice, sí,
Sí les di algo, a cada uno les di. Dios nos ha dotado sabiamente a cada uno y lo que debemos nosotros es, nosotros que somos los necios, Él es el sabio, nosotros que somos los necios, mirar qué es lo que Dios nos ha dado y aprovechar eso que Dios nos ha dado para su gloria. También nos enseñó el apóstol Pablo que hemos sido regenerados y ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Esa es nuestra posición, ¿recuerdan? Esa es nuestra posición ahora delante de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Recuerden que Cristo está a la diestra de Dios, nosotros estamos en Cristo. Es nuestra posición. Ahora, hemos sido regenerados, tenemos vida nueva. De eso nos habla el texto que estamos viendo. Pero en la carta también el apóstol nos recordó que hemos sido hechos miembros de una familia. ¿Cuál familia? La familia de la fe. La hermosa familia de la fe. La gran familia de la fe. Somos hermanos los unos de los otros. Somos hijos de un mismo Padre. Trabajamos en equipo. Porque somos miembros de la misma familia. También nos enseñó el apóstol Pablo que estamos siendo constantemente edificados como una casa de Dios. Estamos siendo constantemente edificados a través de su palabra. Miren, porque eso también es muy interesante. Pablo no nos ve como un trabajo terminado, ¿o sí? No, estamos en proceso. Estamos en proceso, todavía nos falta. A todos, ¿no? Ahora, yo pregunto esto. ¿Todos nosotros somos iguales? ¿Crecemos a la misma velocidad? No, ¿cierto? Todos nosotros no crecemos a la misma velocidad. Todos nosotros no aprendemos a la misma velocidad. No aprendemos con las mismas experiencias, no. Miren lo que Dios hizo. Dios hizo esto multiforme y muy diferente en cada persona. De tal manera que si Dios por la gracia suya, le permitió ir adelante, en vez de mirar con menosprecio a los que vienen atrás, debería ayudarnos, ¿no creen? Si Dios le concedió el estar delante, si usted puede avanzar más rápido que los demás, le felicito, ese es un don ¿de quién? De Dios. Ayude a los que están atrás. En vez de decir, esos son muy lentos, esos son muy flojos, estos son, sí. Más bien, ayudémoslos. Para eso estamos nosotros. Porque Dios está trabajando en todos nosotros. Ninguno es perfecto. Pablo dice que Él todavía está en la carrera. Y nosotros estamos en la carrera, todavía nos falta mucho. Obvio, si nosotros nos comparamos con alguien que está más atrás, podemos decir nosotros somos superiores. Pero la Biblia no nos llama a eso. Nos llama a mirar al autor y consumador de la fe. Nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Jesús. Así que constantemente estamos siendo edificados. ¿Qué más nos enseñó el apóstol? ¿Qué otro privilegio? Que por la gracia de Dios somos continuamente fortalecidos y sustentados. Por la gracia de Dios somos continuamente fortalecidos y sustentados. Él nos fortalece, Él nos sustenta. ¿Recuerdan? Nosotros tenemos esa armadura por la gracia de Dios. La gracia de Dios continuamente nos fortalece y nos sustenta. El apóstol Pablo nos enseñó en los privilegios que nuestra fortaleza no es nuestra. ¿De quién viene? De Dios. Nosotros vemos leemos la escritura, la vida de Job y decimos, este hombre fue tremendo, ¿cierto? Uno ve a Job y uno dice, fue tremendo lo que vivió Job. Pero la realidad es que el tremendo es Dios, que lo sustentó a pesar de su situación, ¿no creen? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Job no era más que los demás, era un creyente y no tenía a alguien superior al que nosotros tenemos, tenía el mismo. ¿A quién? A Dios. Tenía el mismo. Hace unos días leía la vida de Bach, de ese hombre que sacó estas melodías tan hermosas que muchas de ellas son inspiradas en la Biblia, en lo que dice las Escrituras. Él era un hombre creyente. Pero este hombre se casó, tuvo su matrimonio y pierde a sus hijos, como 5 hijos perdió al principio. 5 hijos, eso es muy doloroso. Obviamente eran tiempos donde la salubridad no era muy buena y él termina perdiendo a sus hijos. Era muy común en ese tiempo que una gran cantidad de hijos se salvaran apenas unos pocos, ¿no?
y él tiene esa calamidad. Luego su esposa también muere y él queda solo, pero él se vuelve a casar, vuelve a tener hijos y no lo van a creer, los nuevos hijos también mueren. Y uno dice en medio de toda esta situación, uno dice, Dios mío, ese hombre podría llegar hasta blasfemar de Dios, ¿no creen ustedes? En una situación de esa. Pero este hombre siguió creyendo, siguió componiendo, siguió haciendo esas melodías tan hermosas, ¿cierto? Y uno dice, es maravilloso lo que Dios hace en una persona, porque no es Él, ¿cierto? No es Él, es Dios. Es Dios el que nos fortalece, nos sustenta, nos ayuda, nos permite seguir confiando a pesar de las circunstancias. Es tremendo, ¿no creen ustedes? Es maravillosa la obra que Dios hace en un hombre como él, como Job, y es ese mismo Dios el que está con nosotros siempre, fortaleciéndonos, sea cual sean las circunstancias, pasemos lo que pasemos, Dios está allí fortaleciendo, sustentando, animando. Nosotros no podemos caer de la bendita mano de Dios porque nos tiene allí, ¿cierto? Nos tiene en su preciosa mano, y eso es maravilloso, ese es otro privilegio. Ahora, esos son los privilegios que nos enseñó el apóstol Pablo en esta carta. Y lo primero que Pablo hace por esta iglesia que está siendo atacada, afectada por la corrupción de la sociedad en la que vive, es recordarles quiénes son ellos y qué privilegios tienen en Cristo. Eso es muy importante que usted lo entienda. Cuando ellos están siendo atacados por la cultura, por todas estas cosas, pues lo que hace Pablo primero es reforzar esto en sus vidas, recordarles quiénes son ellos en Cristo, cuáles son los privilegios que ellos tienen. Cuando una persona esté coqueteando con el mundo, un creyente, pues ¿cuál es la ayuda que usted le puede brindar? Recuérdele quién es él en Cristo. Es lo que hace Pablo aquí en esta carta. Y yo creo que toda esta doctrina que el apóstol despliega en estos primeros 3 capítulos de su carta es muy oportuna e importante para la iglesia moderna, para la iglesia de hoy. Porque los desafíos que nos pone la sociedad, esta sociedad corrupta que nos rodea, pues son desafíos muy tremendos en ámbitos como el ámbito moral, familiar, político, legislativo, intelectual, ideológico, incluso teológico. Hay muchos desafíos para la iglesia hoy en día. Teológicamente tenemos doctrinas que son totalmente contrarias a la Biblia. Ideológicamente ustedes saben lo que estamos pasando en este tiempo. En el ámbito legislativo, ustedes saben, cada vez es más la aprobación de lo malo. Si hay algo que nos hace débiles a nosotros y vulnerables ante la poderosa corriente de este mundo, es precisamente no comprender quiénes somos nosotros en Cristo. Cuando no entendemos lo que somos en Cristo, vivimos suspirando por las cosas del mundo. Y yo les pregunto si han tenido esa tentación a suspirar por las cosas del mundo. Quiere decir que nosotros estamos bajos de nota en cuanto a entender los privilegios que tenemos en el Señor. Nosotros estamos en Cristo, tenemos el privilegio de morar bajo la sombra de su gracia. Si no entendemos quiénes somos, pues fácilmente vamos a terminar anhelando ser lo que el mundo es. Vamos a terminar anhelando lo que el mundo hace. Si queremos enfrentar todos esos desafíos con éxito, pues debemos primeramente tener claro entendimiento, tener una firme convicción de lo que nosotros somos en Cristo, de lo que nosotros somos en Cristo. Eso era lo que hacía diferente a David de los demás guerreros. ¿Ustedes recuerdan la historia de David? He estado leyendo en estos días Samuel y es precioso lo de David, ¿no? ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando él enfrentó a Goliat? Todo Israel estaba allí dispuesto para la guerra contra los filisteos. Y los filisteos dicen, esperen, antes de que empecemos esta guerra, nosotros le vamos a sacar uno de nuestros soldados. Y el que lo enfrente, si alguno de sus soldados lo enfrenta y gana, pues ustedes ganaron, ¿cierto? Y cuando sacan al soldado era este Goliat, un hombre gigante, un hombre que medía mucho más que los demás, un hombre con una armadura tremenda. Y cuando el pueblo de Israel vio a ese guerrero tan grande, ¿qué sintió? Miedo. Así dice la Biblia, el texto lo dice así. Dice que todos se atemorizaron, incluyendo
al rey, ¿no? El rey que en ese tiempo era Saúl, ¿cierto? Y eso es lo tremendo, ¿no? Todo Israel estaba allí temblando y temeroso por este guerrero. ¿Qué consideraban estas personas? Pues lo grande que era este hombre, ¿no? El desafío estaba allí, ¿no? Se decía, bueno, ¿quién viene a pelear conmigo? Decía Goliat. Y nadie se animaba. Pero David, recuerdan que estaba llevando la lonchera para los hermanos. Él, mientras que dice el texto, dice que mientras él estaba allí con sus hermanos hablando, tal vez entregándole los 10 quesos que había mandado al papá, él escuchaba que Goliat hablaba. Y lo interesante es que David se veía a sí mismo de una manera diferente. Miren cómo se veía David. Todo el mundo veía a un hombre gigante y decían, es una locura meternos con ese hombre. Pero David decía, ese es un filisteo incircunciso. Y yo soy un hombre circuncidado. Miren lo lindo. Él es un hombre incircunciso, yo soy un hombre circuncidado. ¿De qué habla la circuncisión? ¿Recuerdan? ¿Es la señal de qué? Del pacto. Es decir, David dijo, yo tengo un pacto con Dios, pero él no tiene pacto con Dios. Y así, miren cómo él sí entendía lo que era. Él no estaba anhelando, él no decía, uy, qué guerrero, ojalá yo fuera tan grande, ¿cierto? Ojalá yo tuviera esos músculos, esa armadura tan tremenda. No, él estaba allí diciendo, ese es un pobre incircunciso. Y él pudo levantarse contra este hombre porque él lo veía a él en desventaja. Mire, el pueblo estaba aterrorizado porque decían, nosotros somos más pequeños que él. Pero David decía, yo voy a vencer porque él es un incircunciso y yo tengo pacto con Dios. Mis hermanos, para los demás era una locura que el pequeño David se enfrentara al gigante Goliat. Pero para David era una locura que este hombre hubiese desafiado a los escuadrones del ejército de Dios. Así dijo él, ¿cierto? Es una locura que este hombre venga a levantarse contra el ejército del Dios viviente. Mis hermanos, que no nos pase lo de Israel, que estaba temblando, que estaba impresionado ante la grandeza del mundo de Goliat, sino que nosotros podamos entender quiénes somos en Cristo. Mire, Pablo nos ha estado hablando por su carta todos estos días acerca de los privilegios que tenemos. Y con todos estos privilegios la pregunta es, ¿qué debemos nosotros envidiarle al mundo? ¿Qué debemos nosotros envidiarle al mundo? ¿Qué debemos nosotros envidiarle al mundo si tenemos todo lo que tenemos en Cristo? Debemos crecer constantemente en el conocimiento de lo que somos como iglesia en Cristo Jesús nuestro Salvador, para poder, como David, ver la realidad en este mundo, ver al mundo como pobrecito, ¿cierto? Ver la grandeza del mundo como nada. David vio la grandeza de Goliat como nada, ¿cierto? Dios nos ayude y abra nuestros ojos para que en vez de estar suspirando por las cosas pasajeras de este mundo, podamos vivir el gozo de haber sido redimidos, de tener todos los privilegios que tenemos en Cristo. Que Dios nos ayude, porque nosotros tenemos vida eterna. La vida de las personas en este mundo es pasajera. Nosotros tenemos vida eterna. Tenemos regeneración, justificación, todo lo que nos enseñó Pablo. Dios nos abra los ojos como a David, nosotros podamos ver la realidad como él la veía. Porque entonces vamos a caminar sobre todas esas circunstancias que el mundo pone a nuestro paso. Vamos a caminar sobre todas esas circunstancias porque sabemos que tenemos un gran privilegio y es el privilegio de estar en Cristo. Amén. Ahora, lo segundo que vemos en este texto y también en toda la carta es un propósito glorioso. Un propósito glorioso. ¿Cuál es ese propósito? Vivimos por Cristo. Esa es la realidad. Nosotros vivimos por Cristo. Ahora, Pablo no solamente le recuerda a esta iglesia de Éfeso su posición en Cristo y los privilegios que tiene ella por estar en Cristo, sino que también les habla del propósito. La pregunta es, ¿por qué Dios decide escoger un pueblo para sí y en Cristo hacerle beneficiario de toda esa gracia? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros, sus escogidos?
Ahora, lo interesante es que el apóstol Pablo no apunta a ninguna circunstancia temporal. Miren que Pablo pudo haber dicho, Dios los ha escogido para hacerlos millonarios, como dice hoy en día los pastores de la prosperidad, ¿cierto? O Dios los ha escogido a ustedes para hacerles felices. ¿Sí la Biblia dice eso? ¿Dios nos escogió para hacernos felices? No. Pablo no apunta a ninguna de estas cosas pasajeras. No señala ningún proyecto, ninguna necesidad humana. Pablo dirige su mirada ¿a quién? A Dios, a su plan eterno de redención, a ese plan perfecto y soberano. Él dice que el creyente fue regenerado para buenas obras. Así dice el texto de Efesios 2:10. Dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que Él nos hizo una nueva creación. ¿Para qué? Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Él dice que el creyente fue regenerado para las buenas obras que Dios preparó. Y esto obviamente es una referencia a algo que Dios ya hizo en la eternidad. Está hablando del decreto de Dios, ¿recuerdan? Ese decreto del cual el apóstol Pablo habló desde el capítulo 1. Por el cual ese Dios santo, sabio, según el consejo libre de su voluntad, ordenó inalterablemente todo lo que sucede. Dios ordena todo lo que sucede. De eso vamos a hablar en la próxima predicación, que va a ser temática, que vamos a hablar de la soberanía de Dios. Dios ordenó todo lo que sucede en el decreto. Y el apóstol dice que dentro de ese plan soberano, Dios preparó buenas obras. Dentro de ese plan soberano del principio, Dios preparó para su iglesia buenas obras. Pero ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice buenas obras? ¿Será que está hablando acaso de acciones sociales, de obras sociales? De ir y peluquear a personas que estén sin corte, de ir y ayudar a un barrio construyendo un buen parque. ¿Qué es lo que el apóstol está hablando cuando dice que Dios preparó buenas obras para los creyentes? Pues obviamente que Pablo no está hablando de ninguna de esas cosas. Las obras a las que el apóstol llama buenas son las que están de acuerdo a la santa voluntad de Dios y a su plan soberano. De eso es que nos está hablando en el contexto. De la voluntad de Dios, de su plan soberano, de ese plan eterno de redención. Ese propósito o plan para hallar cumplimiento y plenitud necesitaba de Cristo. Recuerden que Cristo es la consumación del pacto eterno. Dios hizo un plan en la eternidad. ¿Quién cumple ese plan perfectamente? Cristo. Cristo es el cumplimiento, no nosotros. Cristo es el cumplimiento del pacto. ¿Recuerdan el pacto de Dios? Solamente Cristo es el cumplimiento. Así que el tema central de toda la epístola de los Efesios es Cristo como cumplimiento de ese plan soberano. Así lo dice la Biblia. Pablo a través de toda la epístola nos presentó un plan que empezó en la eternidad, que va dándose a través del tiempo. Recuerden que nosotros fuimos llamados, somos justificados, somos santificados, pero que al final, ¿a quién estamos esperando? A Cristo, la consumación, cuando el Señor regrese. Entonces, la epístola de Pablo presenta ese plan y a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y cada creyente es miembro de ese cuerpo. Dios le ha dado dones conforme a su voluntad para que desempeñe su función en el cuerpo. Sin embargo, aunque somos muchos miembros con diferentes dones, todos nosotros vivimos en función de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Todos nosotros vivimos en función de la cabeza que es Cristo. De tal manera que el propósito de todos nosotros los miembros, ¿cuál será? El propósito de toda la iglesia y de cada cristiano en particular se halla ¿en quién? En Cristo, en la cabeza. En su plan eterno de redención. El creyente vive por Cristo. En función de Cristo. Esa es nuestra razón de ser.
El creyente vive en amor hacia la persona de Cristo. El creyente vive en identidad hacia su propósito. Nos identificamos con el propósito de Cristo, ¿cierto? El creyente vive en cumplimiento a lo que Él ha ordenado y establecido. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. Nosotros estamos haciendo en esta tierra su obra. Nosotros vivimos con un propósito, el propósito de Cristo. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad sino la del Padre. Nosotros deberíamos decir, nosotros no venimos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestra cabeza que es Cristo, ¿cierto? Nosotros hacemos la voluntad de nuestra cabeza que es Cristo. Y este también es un tema muy importante, muy oportuno para la iglesia de Cristo en este tiempo, por los desafíos que estamos teniendo como iglesia, porque como dice el dicho, ¿no? Dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y esa es una realidad. Si no entendemos el propósito por el cual estamos aquí, si no entendemos qué es lo que estamos haciendo como iglesia, pues cualquier ideología de este mundo, cualquier moda que sale, que surge de repente, cualquier tendencia de vida práctica, cualquier doctrina errada nos va a apartar de lo que Dios nos llamó a hacer. Si no entendemos para qué estamos aquí, cualquier cosa nos va a desviar, ¿no creen ustedes? Cualquier bus nos sirve. Cualquier cosa nos va a distraer, nos va a mover de nuestro lugar. Y miren, las modas, las ideologías, todo eso es pasajero. Dura unos años, todo el mundo se sube en esto, todo el mundo dice yo quiero esto, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Eso se acaba, eso se niega. Muchos de los que eran tan afiebrados a cierta ideología terminan hablando mal de ella, en contra. Pero nosotros permanecemos firmes en la fe. La Biblia nos llama a nosotros, los creyentes, a entender nuestro propósito para estar firmes en la fe. Cuanto más entendemos el propósito de nuestra vida aquí, que es Cristo, pues más arraigados estaremos en Él, más cimentados estaremos en Cristo. Y en la corriente de este mundo no podrá movernos a nosotros. Vamos a estar más firmes. Entre más entendamos cuál es nuestro propósito. Ahora miren la tarea de nosotros como padres. Cuando nuestros hijos están creciendo, nosotros debemos poner en sus corazones cuál es el propósito de sus vidas, ¿no? El mundo les va a querer poner otro propósito. El mundo les va a poner otro propósito. Va a hablar de que el propósito es la felicidad, que el propósito es el dinero, que el propósito... Pero nosotros le estamos sembrando algo en el corazón a nuestros hijos. El propósito es Dios, es Cristo. Nosotros vivimos por Él. Él es nuestra razón de ser. Mis hermanos, entre más entendamos el propósito, más arraigados estaremos en Cristo. Y de eso nos da ejemplo Nehemías. Recuerden que es el próximo libro que vamos a estudiar. ¿Ustedes recuerdan la reconstrucción cuando Nehemías llega a trabajar? A la gente que estaba allí en el territorio que era de los judíos, a la gente que vivía allí después de la deportación, pues no le gustó ni cinco que Nehemías hubiese llegado a trabajar allí y a edificar los muros, ¿recuerdan? ¿Qué hicieron ellos? Ellos trataron a como pudieron de desviar a Nehemías del propósito. Hicieron todo lo que pudieran. Lo citaron, primero lo atacaron, primero se burlaron de él, ¿cierto? Pero como él siguió firme, entonces después lo llamaron aparte y le dijeron, venga, le invitamos un almuercito, ¿cierto? Le intentaron de todas maneras, pero él permaneció firme. Y miren una de las palabras de Nehemías en Nehemías capítulo 6, versículo 3 y 4. Miren lo que dice Nehemías a estos hombres cuando vienen a tratar de sacarlo de su trabajo, del objetivo, del propósito. Dice Nehemías 6, 3 y 4, dice, y les envié mensajeros diciendo, ¿yo hago qué? Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. ¿Por qué Nehemías no se fue tras ellos?
Porque él entendía que lo que estaba haciendo era ¿qué? Una gran obra. Pregunta, ¿usted entiende que lo que está haciendo en esta iglesia es una gran obra? ¿Entiende la dimensión de lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Entiende que su parte, por más pequeña que usted la vea, porque ese es nuestro error, vemos nuestra parte muy pequeña, esa parte es importante? ¿Entiende que esa parte es importante? Lo ve tan importante que usted no se deja seducir por el mundo, por las modas que van y vienen, por las ideologías, sino que usted está arraigado en Cristo y dice, no, yo sé lo que estoy haciendo, Dios me puso aquí con un propósito, estoy haciendo algo importante como Nehemías, no voy a dejar la obra para ir detrás de lo que el mundo me diga. Si no estamos así fácilmente, cualquier cosa que salga nosotros vamos detrás. Así que nosotros debemos crecer cada día en entender cuál es el propósito de nuestra vida, en entender el propósito que es Cristo. La iglesia debe tener claro quién es Cristo y cuál es su propósito de vida en Cristo. ¿Amén? Ahora, lo tercero que vemos en este texto es una razón práctica. Se nos da una razón práctica de vida. ¿Cuál es esa razón práctica? Que vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo. El versículo 10 termina diciendo, para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Aquí está la parte práctica. El andar en ellas. Así que aparte de recordar a la iglesia de Éfeso su posición en Cristo, los privilegios que tiene por estar en Cristo, y el glorioso propósito por el que vive la iglesia, el apóstol en este texto también, en la última parte de su carta completa, de toda la carta, dedica un espacio para hablar de la razón práctica de estar en Cristo, de vivir por Él. ¿Cuál es la razón práctica? El apóstol termina este versículo 10 diciendo que Dios preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y aquí está la razón práctica. Primeramente, mis hermanos, si nos preguntamos a qué se refiere el apóstol Pablo con esto, pues primeramente hay que tener en cuenta que lo que el apóstol llama buenas obras no son aquellas que a los hombres les parece buenas. Ojo, hoy en día cada quien piensa que buenas obras es lo que se le ocurre. Hoy en día hay una defensa muy terrible de las personas que aman los animales, que se pasa de lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia sí enseña que no debemos ser crueles con los animales, ¿no creen? No debemos ser crueles. La Biblia lo dice. La Biblia sí enseña que debemos ser considerados con los animales. Pero también dice que es provisión de Dios para nosotros, ¿o no? Así que usar los animales para lo que Dios nos dio, para lo que Dios nos los entregó, pues no es malo, ¿cierto? Comerse una gallina está bien porque es lo que Dios nos dio para comer. Dios le dijo a Pedro, mata y come, ¿cierto? Mata y come. Matar un animal para comérselo está bien, pero hoy en día se ha pasado tanto el amor por los animales que algunos piensan que matar un animal es como matar una persona. Y cuando se piensa así, pues ya usted no se puede comer una gallina, ¿cierto? Eso es un criterio desviado, eso es algo que está mal. Porque la Biblia dice que eso no es así. Es más, Dios pedía para el sacrificio, ¿qué pedía? Animales, ¿cierto? Entonces no debemos ser crueles, pero para lo que Dios nos los dio, debemos utilizarlos, ¿cierto? Es lo que la Biblia enseña. Algunos piensan que una buena obra es evitar que los animales mueran. Entonces están en contra de los mataderos, en contra de las carnicerías. Y piensan que deteniendo estas prácticas, pues están haciendo una buena obra. Ese es un ejemplo de las cosas que a nosotros nos parecen buenas obras. No todo lo que nosotros creemos que es buena obra, de realidad lo es. ¿Quién determina qué es lo bueno y lo malo según las Escrituras? ¿Quién determina eso? Dios. Solamente Dios. La moral absoluta está en las manos ¿de quién? De Dios. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Lo que Dios dice que es malo. Solo Dios tiene la autoridad de decretar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo sabe el hombre cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado
que tiene que hacer en la vida. ¿Cómo sabe cuáles son esas buenas obras? Pues por la palabra de Dios. ¿Cómo sé si comerme un pedazo de carne es bueno o malo? Por la palabra de Dios. Por lo que Dios ha dicho, por lo que Él ha establecido. ¿Cómo sabe el hombre que es bueno y que es malo? Solamente por la palabra de Dios. También es importante considerar, mis hermanos, que las buenas obras de las que habla el apóstol aquí no hacen referencia simplemente a acciones. Nosotros leemos este texto y pensamos que está hablando de acciones. Entonces Dios preparó de antemano cierta acción. Pero el texto realmente cuando usa estas palabras que para que anduviésemos en ellas, hace referencia a la manera en que una persona vive continuamente, a su práctica como persona, a su práctica diaria. Miren que no está hablando de una hora, está hablando de una vida haciendo buenas obras. Así que, más que instrucciones para el cristiano, el texto nos habla de la manera en que vive un cristiano. Más que instrucciones para que haga esto o aquello, el texto nos habla de la manera en que vive un creyente. ¿Cómo vive un creyente? El texto nos habla de la razón práctica de la vida del creyente. La iglesia en Cristo está llamada a vivir no para sí misma, sino para Cristo, andando conforme al plan y la voluntad de Dios. Y así lo enseña nuestro catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La pregunta es, en la práctica, ¿cómo glorificamos a Dios? Entonces, Dios dice que vivimos para Él. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo se vive para Cristo? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Porque a veces pensamos que eso es por allá muy espiritual. Algunos responden a esta pregunta con misticismo, ¿cierto? Vivir para Cristo es vivir todo el día en oración, es estar todo el día en la iglesia, ¿cierto? Otros con religiosismo, otros con legalismo, pero Pablo está hablando de la vida diaria del creyente, de esa vida diaria conforme al plan y el propósito de Dios. Esas son las buenas obras. Miren que las buenas obras no es lo que usted hace cuando va y no se trae su ofrenda, no, eso es parte de la vida, eso es parte de las buenas obras, pero las buenas obras es todo lo que hacemos, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Es una buena obra o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una buena obra estar aquí hoy? Claro que sí. Y cuando usted salga ahorita a almorzar, ¿esa será una buena obra? ¿Claro? Porque algunos piensan, no, la buena obra fue haber ido a la iglesia, ya el almuerzo es otra cosa, ¿cierto? No, Pablo nos habla de la vida diaria, del vivir para Cristo. Usted ahorita va a ir a almorzar, va a hacer lo bueno delante de Dios. Si más tarde de pronto sale y juega con sus hijos en el parque, ¿esa parte qué es? ¿También es para la gloria de Dios o no? Algunos interpretan nuestra confesión y dicen que el domingo es completo, ¿no? Completo, es decir, todo el día hay que estar en la iglesia, ¿no? Pero lo que dicen la confesión es que todo el domingo debemos apartarlo para la gloria de Dios, ¿cierto? Para honrar a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿y el lunes? También, obvio. El lunes lo que pasa es que sí podemos ir a trabajar, pero todos los días vivimos para la gloria de Dios. Esto debe ser constante. Mis hermanos, no necesitamos estar todo el domingo en el culto, aquí en la reunión, para glorificar a Dios. Lo hacemos con todo lo que hacemos. Lo hacemos con la vida en nuestra familia, con lo que hacemos con nuestra esposa. Lo hacemos en todo momento. El apóstol Pablo habla de la práctica de la vida cristiana como la buena obra. La práctica diaria de la iglesia, su andar continuo en todas las áreas de la vida, conforme al plan y la voluntad de Dios. El apóstol dedica gran parte de esta carta para hablar precisamente de ese tema, de los deberes y responsabilidades del creyente en Cristo en toda su vida. Y Pablo, ustedes recordarán que Pablo habla de todos los temas. ¿Habla del trabajo o no? Claro, recuerdan, él dice cómo debe ser el siervo. ¿Habla de cuando usted es el jefe? También dice que los jefes no deben ser crueles con los empleados. Pablo enseña de los creyentes en la familia, enseña a los creyentes en todos los ámbitos, porque la gloria se la damos a Dios con toda nuestra existencia. Pablo enseña que los creyentes estamos llamados a guardar la unidad del Espíritu, a trabajar en equipo como creyentes,
andar en una nueva vida, despojándonos del viejo hombre. Todas esas cosas son nuestros deberes y eso nos lo enseñó en la carta. Pablo nos enseña a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pablo nos enseña a no seguir el ejemplo del hombre necio que desperdicia su vida en el pecado, sino a andar como sabios aprovechando bien el tiempo. Miren, el tiempo no se renueva. Lo que usted no hizo, no lo hizo, ¿cierto? Lo que usted no hizo en este día, lo que al final del día no hizo, este día no se va a volver a repetir. Y Pablo nos dice, aprovechen bien el tiempo. Pablo nos enseñó a no dejarnos embriagar por el pecado, por la sociedad en la que vivimos, por la inmoralidad del mundo, sino más bien a ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Pablo nos enseñó a conformar matrimonios de acuerdo al diseño, el orden y la voluntad de Dios y para su gloria. Pablo nos enseñó a criar nuestros hijos para la gloria de Dios a través de la enseñanza, el ejemplo y la disciplina. Pablo nos enseñó a procurar relaciones laborales justas que redunden en la gloria de Dios. Todo eso nos lo enseña el apóstol Pablo. Pablo nos enseñó a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, a tomar la armadura de Dios. Pablo nos enseñó a depender absolutamente ¿de quién? De Dios. A orar, a clamar a Él. Todas estas cosas son parte de nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Tenemos privilegios? Sí, pero también tenemos mucha responsabilidad. Estamos aquí por Cristo y para Cristo también. Y este también es un tema muy oportuno para la iglesia actual, en medio de todos estos desafíos que se nos presentan, porque fácilmente nos ensimismamos como iglesia y perdemos de vista la razón práctica de la vida del creyente. ¿Cuál es la razón práctica? Que vivimos para Cristo. Eso es. Vivimos para hacer luz. La Biblia nos llamó a hacer luz. Nosotros podemos reunirnos aquí, aprender todo lo que aprendemos y salir de aquí bien, pero no estamos cumpliendo si no vivimos para Cristo. Estamos aquí para hacer luz cada uno en su hogar, con su familia, con las personas en su trabajo, pero para todos nosotros como iglesia hacer luz para las personas que viven en tinieblas. Mis hermanos, nosotros a veces pensamos que el lugar en donde glorificamos a Dios es la iglesia. Nosotros a veces pensamos que es aquí donde glorificamos a Dios, pero el propósito de Dios es en todo lugar. El propósito de Dios es también en nuestras casas, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en el Estado, con nuestra esposa, con nuestras relaciones. Es ahí donde realmente le damos batalla al enemigo, allá afuera. Mis hermanos, la congregación es como un cuartel general donde nos equipamos de las armas para la batalla que es allá afuera. Miren, aquí todos coincidimos, aquí todos decimos amén, pero allá afuera no. Aquí todos pensamos igual, lo que escuchamos es constantemente afín a lo que creemos, pero allá afuera no. Aquí no nos van a convencer de sus ideologías. ¿Dónde? Allá afuera. Aquí es el cuartel general donde aprendemos, nos equipamos, pero la Biblia nos dice que la guerra es allá afuera. Por ejemplo, muchos piensan que simplemente orando en la congregación van a darle batalla al enemigo por sus hogares, y aunque eso hace parte de nuestra responsabilidad, la oración, ¿cierto? Pablo nos dice que es fuera, que es allá afuera donde el marido lucha por su hogar siendo un líder para su esposa. Es lo que dice Pablo en la carta. Es allá afuera donde el esposo lucha por su esposa tratándola de manera justa, considerándolo como un vaso más frágil. Es afuera donde la mujer sabia edifica su casa. Mire que no es en la iglesia, es afuera. Donde la mujer sabia edifica su casa, amando a su marido, estando sujeta a su autoridad. Es afuera donde los padres ganan a sus hijos, dedicando tiempo a ellos, esfuerzo, criándolos en la disciplina, amonestación del Señor, enseñándoles la palabra, aconsejándoles. Miren que es afuera todo esto.
Mis hermanos, los creyentes vemos con preocupación el avance del paganismo, el aumento del sodomismo, la crisis institucional, porque miren, las instituciones que Dios creó están en crisis, ¿o no? El matrimonio estará en crisis. ¿Qué creen ustedes? La cifra de hace un tiempo era el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Está en crisis. ¿El Estado está en crisis o no? ¿Qué creen ustedes? Claro, la gente ya no confía en el Estado. ¿Y en la iglesia? ¿La gente confía en la iglesia? No, muchos no confían. Ahora, podríamos aquí decir, es que esos impíos no confían en nadie, son terribles, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo triste? Que muchas de las argumentaciones de ellos tienen razón. Porque en la familia los han defraudado, porque la familia no son lo que parecen ser. Están llenas de hipocresía, ¿o no? ¿Cierto? Esa es la realidad. Hay mucha de la argumentación de ellos tienen razón. Está llena de machismo, de feminismo, de todo eso, de golpes, de todas esas cosas. La iglesia ha defraudado a muchos, ¿o no? Tenemos pastores ladrones, pastores que lo único que les interesa es predicar de dinero para llenar sus bolsillos. Tenemos maestros supuestamente de la palabra que engañan a diestra y a siniestra, que compran propiedades y le venden a la iglesia y luego salen corriendo. Tenemos hombres líderes de iglesia que han sido violadores. Esa es una realidad. Y si hablamos del Estado, pues tenemos que decir que es lo mismo. Muchos se quejan de la autoridad del Estado porque los gobernantes han sido ladrones. Porque dicen que van a construir un acueducto y se roban todo lo que les dieron para eso. Mis hermanos, esa es una realidad. Ahora, ¿cómo cambiamos eso, mis hermanos? Podríamos decir orando, pastor. Oremos todos los días. Esto tiene que cambiar, oremos. Sí, ¿hay que orar o no hay que orar? Claro que sí. Pero esto lo cambiamos siendo modelos de hogar. Siendo modelos de hogar. Teniendo hogares como modelo. Nosotros debemos ser modelos de un hogar que sí se puede. ¿No creen ustedes? Estamos llenos de inmoralidad en este mundo, pero nosotros tenemos que ser diferentes, ¿no creen? No podemos seguir como el mundo, no podemos seguir esa imagen. Es triste que el porcentaje de divorcios dentro del pueblo cristiano es el mismo que el del mundo. Es una tristeza, ¿no creen? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la luz que debemos ser? Es nosotros tener hijos para los diferentes trabajos y labores en este mundo. Qué bueno que nuestros hijos sean de aquí a mañana senadores cristianos, ¿no? De verdad. Qué bueno que lleguen a ocupar un puesto público. Eso sería maravilloso, ¿no creen? ¿Cómo solucionamos eso? No solamente orando, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que hacer. Pablo nos enseña la práctica. Estamos aquí para Cristo. Y esto, mis hermanos, es nuestro compromiso. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios nos recuerda que el creyente tiene una posición nueva y es que está en Cristo. Que también nos enseña que esa nueva posición le permite gozar de privilegios maravillosos, pero también le da algunas responsabilidades. Que el creyente tiene un propósito de vida que no es precisamente el éxito personal, que el propósito de vida del creyente es Cristo, que tiene una razón práctica para vivir, que es Cristo y su evangelio, y eso implica enormes responsabilidades. Mis hermanos, hemos terminado esta carta y la oración mía, mis hermanos, es que nosotros podamos ser impactados por él en nuestra vida diaria. Podemos pasar Efesios y decir, ya la estudiamos y listo. Pero que Dios cambie nuestra manera de pensar. Que nosotros realmente nos veamos como privilegiados. Que si estábamos suspirando por las cosas de este mundo, podamos cambiar esa visión y podamos tener como el guerrero David, el joven David, una visión clara de lo que somos en Cristo y de lo que es el mundo. Que nosotros podamos, como Nehemías, apersonarnos de la tarea que Dios nos ha dado, entender la importancia de la tarea que estamos haciendo aquí y que nosotros podamos vivir para Cristo en toda nuestra manera de vivir, que seamos solución para el mundo y no un problema, que seamos parte de la solución y no parte del problema, que seamos luz y no tiniebla,
que podamos reflejar con nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra iglesia, algo bueno, mis hermanos. Que esta iglesia no defraude a las personas, sino que más bien les enseñe que hay un pueblo de Dios. Que nuestros matrimonios les enseñen que sí se puede. Que nuestros hogares, nuestros hijos, podamos nosotros dar testimonio que sí se puede. Que estamos en Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Les invito a que terminemos orando al Señor y pidiéndole que nos ayude con esas tres realidades. Que nos ayude a vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, que nos permites estudiar cartas tan hermosas como esta, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das hoy de poder participar de este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre. Esta carta ha sido maravillosa, preciosa. Señor, a través de ella, yo sé que tú has ido renovando nuestra mente, nuestro corazón, en cuanto a quiénes somos en Cristo, en cuanto a los privilegios que tenemos, en cuanto a nuestro propósito de vida que eres tú, pero también en cuanto a nuestras responsabilidades, la tarea que tenemos de vivir para nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada hermano, cada hermana de esta congregación, ayuda a cada familia, Padre, porque estamos llamados a hacer, Señor. Estamos llamados no solamente a creer, sino también a hacer. Ayúdanos, que como iglesia podamos ser luz para este mundo, que como hogares podamos ser luz para este mundo, que como padres podamos ser luz para este mundo. Señor, que como parte de esta iglesia podamos nosotros ser luz para este mundo. Que como parte de esta nación también podamos serlo, Señor, como ciudadanos de esta nación física. Señor, ayúdanos a glorificarte. Que como nos enseñabas hoy, toda nuestra práctica sea para tu gloria. Permítenos, Señor, cada día crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de lo que tú nos has hecho en Cristo. Y, Señor, que podamos, como David, Señor, ver de una manera maravillosa la realidad en la que vivimos. Danos entendimiento, abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley, para que miremos las maravillas que tú nos has enseñado. Arraiga nuestro corazón en Cristo, que podamos vivir para ti, que entendamos la importancia de lo que tú has hecho en nosotros, el lugar en que tú nos has colocado en medio de esta iglesia. Ayúdanos, Padre. Señor, dependemos de ti, Señor. Estamos en tus manos. Hoy agradecemos por estos meses en los cuales estudiamos esta carta y te pedimos, Señor, que tú nos permitas crecer a través de ella, que la podamos vivir, que podamos ponerla en práctica. Rogamos que esto no se quede simplemente en un estudio doctrinal, sino que se pueda aplicar a cada área de nuestra vida y que nosotros podamos ser diligentes en ello. Te damos muchas gracias por toda tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.